Yo creo que vamos a alcanzar a ver. Voy a, voy a hacer la clase completa y ya vamos a tener la materia pasada esta semana, o sea, de hoy día, martes, de día jueves en la mañana y jueves en la tarde, y vamos a ver qué pasa ya la próxima semana. Si no alcanzo a hacerlo por tema de horario, porque supone que terminamos la clase a las 1:50, son las 1:20, no sé si alcancemos. De todas maneras, voy a subirle la diapo y voy a seguir con esto. Lo di en mi casa y le voy a subir después el video. Voy a ver. Bien, voy a seguir. Ya, quedamos aquí, la fuerza electromotriz entonces. Eh, bueno, decirles que tenemos la gente que ha podido viajar un poco aquí en la comuna, en la región, decirles que estamos bastante avanzados. Hay algunos centrales de energía limpia en Lebu, en- que entiendo que eh, en Arauco también, en Renaico hay una grande, ¿ya? Hay harto, hay harto. Y bueno, contarle que mi viaje a España, por ejemplo, yo iba en el avión y veía kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de estos molinos de viento. O sea, la cantidad de energía que están generando los españoles es brutal. ¿Ya? Lo positivo de esto es que nosotros podríamos llegar a tener uno en la casa y en Concepción es fantástico, porque si alguien vive en algún lugar donde hay mucho viento, podrían juntarse, comprar uno entre todos los vecinos y generar la energía necesaria para poder vivir en sus casas. Y eso es lo que viene, para allá va la cosa. Ya de hecho hay gente en Concepción que está invirtiendo en esto y ya está vendiendo la energía a algunos centros grandes como Arauco, por ejemplo, empresa, la papelera Arauco. Bien, entonces, haciendo una analogía al flujo de agua, ¿ya? Un flujo de agua donde tengo una bomba de agua acá que genera una inyección de agua. Estos serían los electrones, por ejemplo, donde hay una alta presión. Aquí hay una alta presión. Aquí hay una constricción, como una manguera que se aprieta, ¿cierto? Que aumenta la presión. Pero acá sale la compresión baja, 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 porque se detiene, ¿cierto? Aquí está cortado esta válvula, está cortada, está cerrada, está muy chiquitita, y de aquí vuelve a salir el agua para acá rápida y después vuelve a avanzar. ¿Bien? Si llevamos este ejemplo, si lo llevamos a una comparación con un flujo de electro, perdón, con un flujo electromotriz, eh, esta es la forma en que se hace. Un flujo electromotriz este tiene la fuente, así es la forma de dibujarlo, ya con una rayita y un cuadradito. Luego, el potencial hacia dónde va, con un flujo, con un símbolo positivo, entra una resistencia, ¿ya? Le baja el potencial a al flujo de electrones y baja su potencial acá, que sale la resistencia. Y luego acá hay un interruptor. ¿Bien? Ese es un circuito eléctrico básico, para entender un poco cómo funciona. Bien. Entonces, nosotros tenemos alguna simbología, ya que son circuitos eléctricos. No es mi idea que salgan un poco expertos en circuitos eléctricos, yo tampoco soy un experto en circuitos eléctricos, pero hay que saber algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de voltaje, esto va a ser con una V, ¿ya? Vuelto en un círculo, y esto es el amperaje, ya que puede ser medido con un voltímetro, el voltaje con un amperímetro, los amperes. La fuente de energía, como lo veíamos hace poco, está hecha por este símbolo completo que tiene una línea acá, cuadradita y una línea más larga. Y esto nos indica hacia dónde es el flujo, digamos. En este caso el flujo sería así, ¿ya? Aquí está la resistencia o reostato, le llaman a que está acá, una resistencia. Entonces, esa es la forma o la nomenclatura que vamos a manejar nosotros. Entonces, ¿cuál creen de ustedes, de estas tres estructuras que están acá, tiene una menor o un menor flujo eléctrico? Ya tenemos tres estructuras. Tenemos el acero, tenemos el cobre y tenemos el vidrio. A los tres se le han aplicado 4 volts. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es el que menor eh, resistencia tiene? ¿Ya?
¿En cuál? Bueno, mejor la pregunta es, ¿por cuál hay menor flujo eléctrico? Bueno, claramente no es el cobre, ya porque por algo se hacen los cables, se hacen de cobre. Claramente no es el acero, porque alguna estructura, el acero también es transmisor de corriente, pero el vidrio es el que menor flujo eléctrico, el que mayor disipación de flujo tiene, ¿ya? De flujo eléctrico. Por lo tanto, es un mal transmisor de corriente, por decirlo así, en comparación con el acero y con el cobre. Bien, ahora vamos a tocar un tema que es la ley de Ohm, que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Ya la ley de Ohm se basa en tiene dos principales aplicaciones. Una que habla acerca de la relación del voltaje, resistencia y corriente, o voltaje, intensidad, resistencia. Y la otra que hace relación a la potencia. Bien, después al final de la diapositiva les voy a presentar un formulario que resume súper bien cómo es la relación eléctrica entre todo esto. Bien. ¿Qué es la ley de Ohm entonces? La ley de Ohm afirma que la corriente I, ven acá, a través de un conductor dado, es directamente proporcional a la diferencia de potencial B entre sus puntos extremos. Bien, o sea, básicamente es que mientras mayor corriente yo tenga, mayor diferencia de potencial yo voy a tener. Como lógico, ¿no? Si tengo un alto flujo de electrones, imaginémonos así como un río, mucho flujo, y va cambiando esto, yo voy a tener una gran diferencia de voltaje, ¿ya? Es como lógico pensarlo, ¿ya? Entonces, lo positivo de la ley de Ohm es que nos permite relacionar la intensidad del voltaje y la resistencia, ¿ya? Porque si este flujo de electrones se para, es porque hay una resistencia. Por lo tanto, yo puedo pensar que la resistencia también tiene una relación que es directa o inversa con la intensidad y el voltaje. Bueno, ¿cómo se define la ley de Ohm? Se define así. La I, que es la corriente, es igual a B, ¿cierto? El voltaje, dividido por R, la resistencia, ¿ya? Eh, Luego, es fácil hacerlo porque estos típicos triangulitos que se hacen en el área de la electricidad nos permiten facilitar la comprensión de cómo se debe aplicar, ¿ya? Si yo quiero calcular voltaje, eh, ocuparé I por R. Si quiero calcular la intensidad, ocuparé B partido por R. Si quiero calcular R, calcularé B partido por I. ¿Ya? Bien, si me complica un poco esto, eh, acá está, por ejemplo, si yo voy a calcular el voltaje, ¿ya? El voltaje es intensidad por resistencia, ¿cierto? La intensidad está en amperios. Y el voltaje, perdón, la intensidad está en amperios y la resistencia está en ohms. ¿Bien? Los ohms son una medida de resistencia, que es como una campanita. A ver si tengo ohms por aquí. No, no tengo ohms, más adelante tengo ohms. Bueno, es como una campanita. ¿Bien? Entonces, esta es la forma más fácil de entenderlo, encuentro yo. Me salté varias cosas que tienen que ver con la física eléctrica, que es cómo llego yo a demostrar esto, pero creo que en el fondo tampoco tiene mucho sentido porque necesitamos aplicarlo y entenderlo. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Si yo tengo una batería de 3 volts, ya que se conecta a la luz, y se observa usted una corriente de 6 miliamperes. ¿Cuál es la resistencia del filamento? ¿Ya? Como yo tengo los voltios, ¿cierto? Tengo V. Como yo tengo eh, los miliamperes, que es la corriente, ¿ya? Es decir, la intensidad, y me están preguntando por la resistencia, ¿ya? Yo puedo ir acá, resistencia, que es V dividido por I, ¿cierto? Entonces se calcula, yo puedo hacer mi grafiquito, ¿cierto? Donde tengo 3 voltios dando vuelta con una corriente de 6 miliamperes, ¿cierto? Y me está preguntando cuánto es el filamento, o sea, qué grosor tiene el filamento que transmite esta electricidad, esta corriente. Voy a mis fórmulas y hago el ejercicio, ¿ya? Entonces, B partido por R es igual a 3 voltios dividido por 0,006 amperes. ¿Por qué son 0,006 amperes? Porque los 6 están en miliamperes.
como sea, como son miliamperes, yo tengo que dividirlo por 1000. Y si lo divido por 1000 me da 0,006 amperes. ¿Vale? Luego, la resistencia está en ohms, y este es el signo de los ohms. ¿Ya? Perfecto. Sigo entonces. Está llegando gente. A ver, un segundo. Ahora, ¿se escucha? ¿O sigue cortado el audio? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Se escucha, no? Se debería estar escuchando. Acá sí, por lo menos. Eh, ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló? Creo que a lo mejor tu computador. No, no sé. Ahí sí, debería estarme escuchando. ¿Se escucha o no? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Aló? ¿Quién quiere que seas? Sí. Voy a seguir porque de última la grabación va a quedar bien. Bien. Eh, Hay factores que afectan la resistencia, ¿ya? Hay algunos factores que afectan la resistencia eh, de un material, ¿bien? Por ejemplo, la longitud del material, ¿ya? Los materiales más largos tienen mayor resistencia, ¿bien? Por ejemplo, si nos vamos a las extremidades, el fémur claramente tiene mayor resistencia que un rayo, ¿sí? Que una ulna. El área de sección transversal, es decir, qué tan grueso es la estructura, también tiene influencia en la resistencia. Áreas más grandes ofrecen menos resistencia, ¿ya? Áreas más grandes ofrecen menos resistencia. La temperatura de los materiales también infiere en la resistencia, ¿ya? Las temperaturas más altas resultan en resistencias también más altas. El tipo de material también evidentemente influye en esto. El hierro tiene más resistencia eléctrica, por ejemplo, que un conductor de cobre, que tenga una estructura más o menos similar, ¿ya? La resistencia, recordar entonces que es la capacidad de no transmitir el flujo eléctrico, ¿ya? Entonces algo que tenga más resistencia va a transmitir un flujo eléctrico eh, menor. A ver, a ver, a ver, a ver, voy a ver si tenemos problemas con el audio, así que voy a probar. ¿Aló? Ahí sí debería estar funcionando. ¿Aló? Bien, voy a seguir, voy a seguir. Bien, eh, bien, entonces la potencia, a ver, están hablando. Ahora sí, ya, perfecto. Algo había pasado con la transmisión. Bien, la potencia eléctrica entonces, como decía, la ley de Ohm, para que no nos perdamos, la ley de Ohm, voy a volver atrás, la ley de Ohm tiene dos funciones principales, que es relacionar el flujo eléctrico, o la I en este caso, con el voltaje. ¿Y cómo esto se relaciona con la resistencia? Bien, entonces yo la ocupo para dos cosas principalmente, para relacionar I, B y R, intensidad o corriente
voltaje y resistencia, pero también la puedo usar para determinar la potencia eléctrica. Bien, hay todo un tema matemático también asociado de cómo llegamos a determinar en una estructura que algo es resistente y que algo es potente, digamos, ¿ya? Pero no lo voy a presentar ahora porque es una parte matemática, ¿no? Tampoco le encuentro sentido explicarlo ahora. Bien, la potencia eléctrica, entonces, es la tasa a la que se gasta la energía. ¿Cómo yo gasto energía eléctrica? Eso es importante, ¿ya? En una unidad de tiempo. Por ejemplo, la potencia muscular es fuerza, es la velocidad partido por el tiempo, ¿ya? O sea, cuánta velocidad yo ejecuto en un tiempo. Ahora, si yo lo llevo a términos eléctricos, electrónicos, la potencia es el voltaje por la intensidad, ¿ya? El voltaje, o sea, este flujo, ¿cierto? Esta diferencia, A menos B, por la intensidad, ¿sí? Intensidad. ¿Cuánta cantidad de electrones están pasando por un lugar? Reduccionistamente esto, si yo tengo una pila, que está saliendo la misma corriente continua por esta pila, y tengo dos foquitos, un foquito de 100 watts y uno de 60 watts, yo entiendo entonces que aquel foco que tiene 100 watts tiene más potencia que el que tiene menos, ¿cierto? Cuando yo compro una ampolleta, digo, ya, ¿cuál tiene más potencia? Ah, el de 100 watts, perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es capaz de generar una mayor luz. ¿Y cómo asocio esa luz? Lo asocio a la potencia. ¿Ya? Bien, entonces, ya hay hartas investigaciones también que tienen que ver con los cyborgs, que son estas personas que se han metido cosas en su cuerpo y que se abren, se hacen incisiones en el cerebro o en su músculo y están conectados directamente con el ambiente, están generando otros tipos de sentidos. Por ejemplo, hay gente que se ha conectado a antenas directamente en la cabeza, entonces el sonido lo transforman y lo ven como luz, ya se están generando un sentido diferente. Bueno, hay algunos japoneses de, del NTT, que es una universidad técnica, que desarrollaron una tecnología para poder transmitir datos con la piel. Ya, como nosotros tenemos un flujo mínimo de electrones, yo podría transmitir información a través de mi piel. ¿Ya? Algo similar a lo que se está haciendo ahora con la huella, con el huellero, pero eso mide solamente una estructura física. Pero yo ya puedo transmitir información, se pueden transmitir informaciones con mi piel, siendo yo un receptor, un emisor y a la vez también un receptor de otra persona, funcionar como un celular. En el fondo esto es interesante porque en el futuro nosotros vamos a tener, probablemente los celulares ya vengan incorporados o podamos nosotros como programarnos con un celular, colocarnos un reloj mucho más pequeño que transmita información y que yo le dé la mano a alguien y le pueda transmitir la información a su teléfono. Ya, o tocar a alguien y transmitir la información. Bueno, esto tiene una inmensidad de ribetes que todavía se están por determinar, ya en un punto del mundo de la física, por lo menos, y de la salud. ¿Ya? Entonces, como yo lo comentaba antes, al comienzo, nosotros tenemos efectos fisiológicos que están determinados por la electricidad, directamente determinados por la electricidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la percepción, yo puedo percibir un cosquilleo eléctrico cuando, por ejemplo, tomo un cargador de celular que anda en el orden de los 3 volts, 1,5 volts, ¿ya? O yo me puedo electrificar si algo que tiene más allá de 3 volts, se puede producir después de los 10, perdón, de los 10 miliamperes, eh, yo me puedo tetanizar. El concepto de tetanizar es cuando yo activo todas las fibras musculares al mismo tiempo y genera un shock. Es como un calambre. ¿Ya? Un calambre es la tetanización muscular, que se activan todos los músculos al mismo tiempo y esto hace que el brazo quede así como tieso, ya, y que duela mucho. Si yo voy a los 25 miliamperes me puedo generar un paro respiratorio, ya que es lo que pasa cuando una persona le cae un rayo, por ejemplo, o toma un cable eléctrico. ¿Ya? Ah, no entiendo la pregunta. Eh, en la convulsión por electricidad, dices tú.
entiendo la pregunta. Expláyate un poco más. Sí, lo que pasa es que a ver, cuando yo aumento sobre los 10 miliamperes, ¿ya? Cuando estoy en los 25, pues, en los 10 miliamperes llego yo a la parte muscular y me va a doler mucho eso y se va a generar una contracción muscular masiva, ¿ya? Pero no te vas a morir. En cambio, una convulsión, lo que sucede es que es tanta electricidad que te resetea tu sistema, ¿ya? Te lo resetea, es decir, que el corazón no haya qué hacer, lo estoy tratando de explicar así como súper sencillamente, y el haz de His, ¿te acuerdas del haz de His en anatomía? Que el que manda la información eléctrica no sabe qué hacer y envía una corriente continua, continuamente, y el corazón se contrae, se mantiene contraído. Como se mantiene contraído, no es capaz de bombear y se genera un paro cardiorrespiratorio. ¿Bien? Eso. Este mismo sistema, ¿se entendió más o menos, no? Y ahí la persona empieza a convulsionar, ¿por qué? Porque básicamente no tiene aire, no tiene oxígeno. Como no tiene oxígeno, empieza a tener falta de energía en su cerebro, ¿cierto? Y ahí altera todo, o sea, así como le pasa al corazón, también le pasa al cerebro, ¿ya? Y este mismo concepto se ocupa para la fibrilación, ¿ya? La fibrilación, que es cuando te aplican un fibrilador cuando alguien le está dando un accidente o un paro cardiorrespiratorio. Entonces, la fibrilación ventricular, que es este paletazo que le dan a una persona que le está dando un paro, anda en el orden de los 60 a los 75 miliamperes. Por eso, si alguno se encuentra en una condición y tiene que aplicar un desfibrilador, tiene que preocuparse de que no haya gente cerca. No haya gente cerca que esté tocando a la persona. Si hay alguien tocando a la persona y le aplica el desfibrilador, ese mismo shock le va a dar a la persona y puede caer no va a caer en un paro, pero sin embargo puede tener un problema ahí cardíaco. ¿Ya? Bien. Entonces, las estructuras tienen una resistencia, una resistividad. ¿Ya? Bueno, desde aquí ya yo voy a empezar a hacer la clase, porque ya terminó la clase, ya estoy empezando haciendo la clase del jueves en la tarde, así que voy a terminar de hacerla y así ya quedamos, quedamos bien. Perfecto. Así que las personas que están conectadas, la persona que está conectada, que no sé quién es, si se quiere ir porque ya tiene algo que hacer, se puede ir, si se quiere quedar, perfecto, pero esto igual lo voy a subir después a alguna plataforma y se lo voy a compartir. Bueno, la resistividad de un material, que no es la resistencia, ¿ya? La resistividad, que es una propiedad de un material, ¿cierto? Esto es lo que determina la resistencia, ¿sí? Es como el carácter, ¿no? El carácter de un material, ¿ya? No, en el Solemne 2, no, esto es parte del Solemne 3, en el Solemne 2 nos vamos a quedar con la materia que teníamos, ¿ya? Lo que teníamos, hasta ahí lo vamos. Esto ya entra en el Solemne 3, así que tranquilidad ante todo. Eh, ya, la resistividad entonces es la característica, es el alma, o decirlo así, es el espíritu, lo que determina que una estructura tenga más o menos resistencia eléctrica, ¿ya? Entonces tenemos que recordar que la resistencia es directamente proporcional a la longitud. Mientras más largo, más resistencia, ¿ya? E inversamente proporcional al área. Mientras más grande, menos resistencia, ¿ya? La unidad de resistividad es el ohm por metro, ¿ya? Entonces podemos ver acá una fórmula que es la fórmula de resistencia, ¿ya? ¿Cómo calculo yo la resistencia de algo? ¿Ya? Es la resistividad, ¿cierto? Que esto es una constante resistividad, por la longitud de la estructura, ¿ya? Dividido por el área, ¿bien? Así yo calculo la resistividad. Entonces voy a tener estructuras que van a ser más conductoras, otras que van a ser menos conductoras, que se llaman semiconductores, y otras que van a ser literalmente aisladas, ¿ya? La madera, por ejemplo, es un muy buen aislante porque no tiene la capacidad de conducir electricidad, ¿ya? Sigo entonces. Entonces, un ejemplo que para que lo hagan en su casa, aquí tengo el resultado y voy a decir cómo hay que hacerlo básicamente. Bueno, ¿qué longitud L, ya, L, de alambre de cobre se requiere para producir un resistor de 4
miliohm, suponga que el diámetro del alambre es de 1 milímetro y que la resistividad P, bueno, esa resistividad P del cobre es de 1,72 por 10 elevado a menos 8 con metro. Aquí hay algunas cosas que hay que recordar. Primero, que si me están pidiendo la longitud del alambre, yo debo despejar esta fórmula. ¿Y cómo lo hago? Multiplico, llevo la A para acá, ¿cierto? A por R, y lo divido por la resistividad. Entonces me va a quedar A por R dividido por resistividad es igual a L, ¿ya? Ahora, recordar que el área tiene una fórmula, ¿sí? El área es igual a pi por el diámetro al cuadrado y todo esto que está acá dividido por 4, ¿ya? El diámetro está acá, esto 1, y con esto yo encuentro el área. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Bien, también recordar que aquí tenemos miliamperes, por lo tanto, va a haber que dividir por 1000, de nuevo, para poder encontrar, para poder colocar, ocupar eso, ¿ya? De resistencia. Bien, y ahí me da la resultado, ya 0,183 metros. Bien, acá, y ya para ir haciendo una conclusión de esto, avance bastante rápido en realidad, como no hay gente ni nada, así que estamos súper bien. Bien, acá tenemos entonces un formulario que es bastante bueno y también es básico y voy a explicar cómo ocupar. Bien. Si yo quiero calcular, por ejemplo, eh, la tensión, ya, la tensión, eh, tengo que es P partido por I, ¿cierto? Perfecto, y usted dice, chuta, pero ¿en qué está P? ¿En qué estaba P? Bueno, se va a donde está potencia, ¿ya? Y se va a dar cuenta que potencia está en vatios, ¿ya? De nuevo hace lo mismo, ¿en qué está I? Ah, a ver, y intensidad está en amperios. Ah, perfecto, entonces va a ser watts, va a ser potencia en watts dividido por amperios, intensidad, ¿ya? O tensión, o corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, este formulario que está acá es súper bueno, súper bueno, porque le está entregando un resumen de lo que es la ley de Ohm, tanto para la relación potencia, tensión, intensidad, como para la relación potencia, resistencia, intensidad, tensión, ¿ya? Entonces, veamos un ejercicio simple. Bien, una herramienta se clasifica en 9 amperios, ¿ya? Aquí está, 9 amperios. ¿Dónde tengo los amperios? Estos son amperios, intensidad, ¿cierto? Perfecto, entonces, intensidad está en amperios, ¿ya? Cuando se usa con un circuito que proporciona 120 volts, ¿qué son los volts? Ah, es la tensión. Perfecto. ¿Qué potencia se usa para operar esta herramienta? Ah, me están preguntando por potencia, entonces me voy a potencia. ¿Qué es lo que tengo? Tengo amperios, tengo intensidad y tengo tensión, ¿ya? Entonces, potencia va a ser intensidad, ¿cierto? Por tensión, o tensión por intensidad. ¿Fija? Si yo tengo 120 volts por los 9 amperes y me da una potencia de 1080 watts. ¿Bien? ¿Entiendes? Fácil, ¿no? Eh, Bastante bueno. Otro ejercicio, ¿ya? Un calentador de 500 watts, que más o menos lo que tiene, ¿cierto? Un calentador como estos guateros que hay, o los escaldazos, extrae una corriente de 10 amperes. ¿Cuál es la resistencia que tiene ahí usted abajo de su cama? Como tengo watts, que son vatios, estoy hablando de potencia, extrae una corriente de 10 amperes, y estoy hablando de intensidad, ¿cierto? Me están preguntando por la resistencia. Entonces tengo que ver uno que relacione los vatios o la potencia con la intensidad. Y aquí está, potencia dividido intensidad. ¿Fijan? Entonces, va a ser 500 dividido por 10 al cuadrado, ¿ya? Y esto me da, recordar, que la resistencia está en ohm, ¿ya? Y ahí está, la resistencia es igual a 5 ohm. Simple, ¿no? Súper simple. Bien, eso sería. Muchas gracias, que estén bien. Nos veremos el lunes. Si el lunes no hay clase, yo voy a hacer la clase igual y voy a venir a darla para la gente que no está en la ciudad. Y nada, desearles lo mejor, hagan bien el trabajo y ojalá que pase todo el curso de la asignatura. Ojalá. Ya.
Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.